Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, muy buena hora, la hora que sea que nos estén viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Este es el primer programa de esta serie que se llama Violencia Vicaria, historias contadas por sus víctimas. Mi nombre es Marisol Huitrón y vamos a estar haciendo este programa con la finalidad de darle voz a todas esas mujeres que se encuentran totalmente invisibilizadas, que se sienten solas o que de repente ni siquiera saben que existe este término porque relativamente es nuevo y qué es lo que hacer. El día de hoy me encuentro de manteles largos, aparte de ser este primer programa en el cual, pues bueno, ponemos a su disposición a todas las mujeres que quieran venir a contar su historia. En verdad, este es su espacio, un espacio seguro y sobre todo para que las autoridades que están abusando, porque se presenta mucho híjoles, que ayudan mucho a los agresores, dejen de hacerlo, porque se van a ver descubiertas, se van a ver eh, pues muy acusadas directamente, porque antes nadie lo hacía por miedo. Y sí, hay que hacer las cosas aunque tengamos miedo. Y pues bueno, sin más, le doy la bienvenida y agradezco muchísimo a la activista. Ahorita les voy a contar un poquito de su currículum, bueno, un poquito porque tiene un currículum muy grande, a la activista de derechos humanos, defensora de las mujeres, chetumaleña de corazón, una gran mujer. Ella es la licenciada Ariadne Song. Muchísimas gracias, Ariadne, por aceptar es ser la madrina de este programa, de este primer programa. Tú más que nadie sabes lo importante es que las mujeres hablen, que no se queden calladas, porque justamente cuando no dices nada, permites que sigan abusando de ti, permites que las instituciones digan, bueno, pues no dice nada, no pasa nada. Y pues bueno, antes de que te dé el uso de la voz, permíteme leer un poquito de tu semblanza. Digo un poquito porque en verdad has hecho un gran trabajo. Ariadne Song cuenta con maestría en Administración Pública, también es licenciada en Derecho, tiene una segunda maestría en Acceso a la Justicia en Derechos Humanos y bueno, actualmente tiene su propio despacho en el cual se dedica en específico a la defensa de derechos humanos, es activista, es luchadora social, es feminista, es una política con visión humanitaria, es vocera de la colectiva femenil Extabay de Quintana Roo e integrante de la red de víctimas quintanarroenses. Es fundadora de Los Caimanes, bazar de intercambio y apoyo social que promueve el consumo local y la identidad cultural. Es cofundadora de este grupo Caimanes, altruistas de corazón, que lo que hacen es ir a repartir comida a los hospitales, gestionan medicamentos, ropa, juguetes útiles, etcétera. Y también tiene una asociación civil, la cual impulsa la participación política en los procesos electorales y también fue postulante como aspirante a una candidatura independiente. Quiero recalcar este tema. En verdad que el tema de las elecciones es bien complicado, pero ser una candidata independiente es súper valiente porque tienes que ir en contra del sistema, porque el sistema hace todo lo posible para que no te registres, para que no puedas lograrlo y no puedas competir contra los grandes, contra los señores del poder. Así que bueno, muchas felicidades por este logro que tuviste al ser de las primeras en hacerlo, Ariadne. También, pues, fue campeona nacional de oratoria. Y fíjate, un dato que yo creo que muchos no conocen de ti, Ariadne, es que también fuiste campeona nacional de taekwondo. O sea, padrísimo. Has recibido muchísimos premios, entre ellos el Premio Estatal al Mérito Deportivo en el año 1998, Premio Estatal al Deporte en el año 1999, galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en el 2008, y pues bueno, de ahí en fuera ha sido nombrada por estos reconocimientos de manera honorífica como Consejo de Jóvenes y Deportistas Destacados, y bueno, muchísimas más cosas que tienes en tu andar,
en una trayectoria bien, bien larga, Ariadne, que tal vez decimos resumida, pero que tu lucha ahorita principal es contra los agresores vicarios. Te vemos siempre en los juzgados, con manifestaciones pacíficas, con un grupo de mujeres. Sabemos que a las autoridades no les gusta que nos organicemos y que les digamos que están haciendo mal las cosas, porque ya hay quien les diga alto, ya, basta de esas influencias, basta de que con dinero baile el perro, porque hay que decir las cosas tal cual, ¿no? Hay que dejar atrás de que si es mi amigo, aunque vea que es un agresor, te voy a ayudar, basta de esas cúpulas de poder que lo único que hacen es, aparte de recibir dinero, ayudar a los agresores. Y pues bueno, sin más, Ariadne, bienvenida y otra vez gracias por aceptar ser madrina de este proyecto. Adelante, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy segura que este programa va a ser un espacio seguro para todas las mujeres que en algún momento no tenían las herramientas para poder elevar su voz o que tenían mucho miedo. Es importante recalcarle a la ciudadanía, a todas las personas que nos vean, que las víctimas hablan cuando pueden, y en un sistema opresor de justicia patriarcal, de violencia machista y feminicida, como lo es México, cuando una víctima habla es cuando puede, no cuando quiere, es cuando los elementos se dan porque encontró a su manada, a su red de apoyo de mujeres, a su colectiva feminista y no se siente sola, porque incluso cuando hablamos se nos ha tachado de histéricas, de locas, pero somos históricas, porque nos estamos rebelando contra un sistema que marca que la mujer y la madre debe soportar todo por amor a los hijos e hijas e invisibilizar la violencia que hoy vivimos. Estoy muy contenta de haber colaborado con los grupos o colectivas feministas como Colectivo Feminista BAI, Rey de Víctimas Quintanarroense, Colectivo Mujeres México, Colectivo Mujeres Mayas, Mujeres Fuertes, para que se promulgue y se apruebe y se reconozca la violencia vicaria en el estado de Quintana Roo el 23 de agosto del 2022, en donde por primera vez es el primer paso, porque no estamos contentas, aún falta mucho y hay reformas que aplicar, pero por primera vez el estado de Quintana Roo se convierte en el 7º estado en reconocer esta violencia que ha sido invisibilizada, esa amenaza tangente que te dice el agresor: ya te vas, ya te diste cuenta que te violento, ya me denunciaste, ya tienes medidas de protección, ya la ley que garantiza una vida libre de violencia te dice que te puedes alejar de mí, que yo tengo que pasar pensión alimenticia, que es mi obligación, pero ahora te voy a hacer daño donde más te duele. Esa frase de si te vas, no te llevas al niño o a la niña. Si te atreves a dejarme, mujer, te quito a tu hijo o a tu hija. Si me denuncias, nunca en tu vida vas a ver a tu hijo o a tu hija. Esas frases profundas que normalizamos y que de repente decimos, no lo creo capaz, no es cierto, es su propio hijo o hija, ¿cómo le va a hacer daño? O cuando vas con la autoridad y le dices, sin mi consentimiento, se acaban de llevar a mi hijo o a mi hija de mi casa, yo tengo la guardia y custodia, él abusó de mi confianza, quise que convivieran con su papá porque es su papá y él me los sustrajo, me los robó, los retiene, los tiene privados de su libertad, y vas con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y te dice, señora, no podemos hacer nada, es su papá. Eso no es cierto. Procede el delito de sustracción y retención de menores y su deber al tener antecedentes de violencia familiar o al suponer que existe una posibilidad de que el menor sufra algún riesgo o hechos posiblemente constitutivos de delito, deben activar de forma inmediata el protocolo homologado de búsqueda que marca en menores de edad, niñas, niños y adolescentes, se active la alerta AMBE, porque aunque sea su padre, no significa que no corran riesgo. Un buen padre nunca será un agresor. Un agresor que violenta a la madre, sabiendo que la madre es el pilar y el sustento de la casa y de los hijos e hijas, jamás va a poder ser un buen proveedor. Es importante recordar esto. Un buen padre no lastima a la madre. Así que estamos muy contentas, seguimos luchando. Dentro del Congreso de Quintana Roo hubo algunas modificaciones a la ley en donde la violencia vicaria fue reconocida para hombres y mujeres. La violencia vicaria es violencia de género, única y exclusivamente la ejerce el hombre hacia la mujer. Nunca he visto en los juzgados familiares que un juez tenga que recordarle a la madre que su hijo o hija come todos los días. No así
el 99.9% de las demandas de pensión alimenticia son contra padres ausentes, deudores morosos de pensión alimenticia que se negaron a cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijas e hijas. Y una táctica dilatoria y una mala praxis de los abogados y abogadas para no pagar pensión alimenticia es recomendarle a sus clientes, a estos padres agresores vicarios, que sustraigan y retengan a los hijos para evitar pagar pensión alimenticia, haciéndole daño a la madre a través del hijo o la hija. Totalmente, qué fuerte, eh, híjoles, en verdad es que es alarmante, ¿no? A quienes nos ha tocado vivir algo así, en verdad se dice fácil y sí es cierto lo que acabas de decir. ¿Cómo nos tachan a las mujeres que nos atrevemos a alzar la voz o que queremos ayudar a otra mujer? Nos dicen que estamos locas. A mí me han dicho que soy chismosa, que son cosas, en verdad, son historias de terror. Se vive una violencia institucional impactante, ¿no? La complicidad entre estos personajes y los agresores, en su mayoría de casos, en verdad que dijéramos, en México no pasa, pero cuando te toca vivir una situación así, sí pasa, es real y cómo duele, cómo afecta. Ahora, lo que las autoridades no están viendo es que no dañan a la madre tal cual solamente. Los hijos son los más afectados, son quienes más sufren, quienes más daño psicológico, tal vez de manera irreparable van a tener. Pues bueno, a mí me da muchísimo gusto que ya se haya reconocido como tal, porque la violencia no es que en agosto del 2022 haya empezado a existir, es una violencia de antaño. Afortunadamente, con tantos casos, es que voltearon a ver y dijeron, a ver, tenemos que hacer algo. Afortunadamente, la legislatura pasada se apuró y lo aprobaron porque, pues bueno, casi era de decir, sí hicimos algo en esta administración, en esta legislatura, y bueno, pues como bien dices, esto fue algo histórico. Lamentablemente las penas todavía son mínimas, son menores, pero por algo se empieza, no como también lo refieres de manera muy precisa, no es que con esto ya se tenga pues estar contentos y decir, no, pues ya muy bien, todo muy bien. Pero bueno, híjoles, es como cuando nacemos, vamos por etapas. Ariadne, ¿cómo pudiéramos literal definir esta violencia? El término de violencia vicaria fue acuñado por Sonia Bácaro, una psicóloga investigadora de España, quien a través de su estudio documentado de forma científica le dio nombre a esta violencia. El término de violencia vicaria significa violencia por sustitución. El hombre agresor, al ver que ya no puede seguir infringiendo daño contra la mujer, que se ha atrevido a separarse de una relación violenta, esas que en redes sociales llamamos tóxica, pero que en realidad es una relación de poder de sal, en donde se ejerce violencia sexual, económica, patrimonial, psicológica, verbal, moral, en donde hay humillaciones a través de los hijos e hijas, sustituye su objeto de violencia y causa un daño extremo a la víctima. Es decir, utilizo las instituciones para decir que soy buen padre cuando los abandoné, cuando no pago pensión alimenticia, hago creer al juez o la juez familiar que yo como padre tengo derecho a la convivencia, cuando evidentemente al ser generador de violencia se me debe prohibir todo contacto con un niño, niña o adolescente, ya que daño su libre desarrollo a la personalidad. Sin embargo, los jueces y juezas en Quintana Roo malinterpretan el derecho del menor a convivir con el padre o la madre siempre y cuando ninguno de los dos sea generador de violencia. Cuando tenemos un hijo o una hija, tenemos el deber y la obligación de proporcionarle alimentos, cuidados, cumplir con los deberes de crianza, pero sobre todo aportar conceptos de valor a su vida. Si traemos a su vida inestabilidad, violencia, desestabilidad emocional, actitudes violentas, machistas, que estamos viendo que agreden a la madre, que él, por añadidura, al ser un infante, valora y quiere, ama y va a tratar de proteger a la madre o el padre, simplemente lo estamos confundiendo y no le estamos dando valores de seguridad, amor, respeto y confianza.
recordar que los niños y niñas tienen derecho, y entre ellos a no ser discriminados, a poder vivir una vida libre de violencia, a tener una familia, una identidad, a poder tener un apellido. Y eso no están actuando las autoridades en Quintana Roo, en el Poder Judicial del Estado, con base en el interés superior de la niñez, que es una frase muy trillada, pero se trata de darle voz al niño o a la niña que está en medio de un conflicto que todas las autoridades dicen es entre el padre y la madre, cuando se olvidan que hay una relación jerárquica de poder, de dominación, que el hombre ejerce sobre la mujer por tener el control económico o incluso amistades con padrazgos de relaciones políticas en donde piden favores para beneficiarse y no aplicar la justicia con perspectiva de género. No se trata de un problema entre una mujer y un hombre, se trata de que la violencia está siendo permitida a través de la violencia institucional, que porque las mujeres les piden que tengan que denunciar la violencia, van a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, denuncian, les dan un número de carpeta de investigación, les dan medidas de protección que el agresor no respeta, y después de un año que le asignan un asesor jurídico victimal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito de Quintana Roo, se dan cuenta que no hicieron nada, ningún acto de investigación, que nunca procedió su denuncia, que a ellas las tacharon de locas, que nadie les creyó, y después les dicen, usted perdone, sí denunció, pero yo como autoridad fui omisa y no investigué. Esto es importante recalcarlo. Dentro de la violencia vicaria, el objeto, la sustitución de mi intuición de hacerle daño a la mujer es el hijo o la hija. No es que lo quiera, no es que lo agarre para tener una vida mejor, me lo llevo como si fuera un objeto y no una persona. No me importa si lo cambio de escuela, si lo daño, si tiene amistades, si ya tiene una rutina, si nunca en mi vida me ha visto como padre agresor, si es apegado a la madre, si llora todos los días. Yo me lo llevo en complicidad con las autoridades y en su cara se sustraen y retienen a los niños y se trafica con las custodias en Quintana Roo. Y después obligo a la madre a someterse a un proceso en donde los jueces no le creen. Le doy migajas de amor para ver si llevo al hijo o a la hija a las convivencias supervisadas en el centro de convivencia familiar y doy justificantes médicos y me aperciben, me dan medidas de apremio, me multan, pero nunca pago. Y sigo tirando de ese hilo diciéndole a la mujer, si tú no te sometes, si no regresas conmigo, si no dejas a tu pareja, porque nunca te voy a perdonar que rehagas tu vida, jamás en tu vida vas a volver a ver a tu hijo o a tu hija. Se trata en la violencia vicaria de que el agresor instrumentaliza al hijo o a la hija para seguir haciéndole daño a la mujer, controlarla, obligarla a realizar actos que ella no quiere, no permitirle realizar su vida libre de violencia. Híjoles, la verdad es que todo lo que dices me pone la piel chinita, ¿no? Híjole, o sea, no tengo palabras como para expresar todo mi sentir ante estas situaciones. Otro tema muy relacionado con esto, Ariadne, es el tema del famoso depósito judicial. Cuando se inicia un procedimiento familiar, una demanda familiar de custodia, de guardia y pensión y entre otras cosas que puede ser, de manera arbitraria, dicen, a mí me tocó en mi caso con esta juez de instrucción terrible, terrorista, donde ni siquiera funda ni motiva un depósito judicial. Solamente dice, se considera necesario. ¿Qué es eso? O sea, yo considero necesario que la corran por burra, por corrupta, híjoles, ¿qué más podemos decirle, ¿no? A esta funcionaria vendida, ¿qué es un depósito judicial y cuáles son los lineamientos para otorgarse? Porque en Quintana Roo no está regulado. Efectivamente, cuando se otorga un depósito judicial provisional, es el padre o la madre que lo pide o el apoyo de la red familiar que lo solicita a la juez familiar de primera instancia. Sin embargo, los jueces y juezas familiares de Quintana Roo pasan por alto que deben cerciorarse a través de su capacidad de investigación quién es tanto el padre o la madre o la red de apoyo familiar, que pueden ser abuelos paternos o abuelos maternos, quienes son aptos e idóneos para tener la guardia y custodia del menor,
No porque te lo pida en un escrito, vas a actuar juez o jueza familiar de buena fe. Tu deber es investigar qué es lo que la escucha activa del menor dice, quién es el menor, quién es la niña, niño o adolescente, qué edad tiene, qué persona te viene a pedir o a poner sobre aviso, sobre hechos posiblemente constitutivos de violencia familiar. Es increíble y me ha tocado casos en donde represento a la víctima que a pesar de haberlo solicitado 2 veces al juzgado familiar, se le niega diciendo que no firmó su escrito inicial de demanda cuando no es cierto y que la juez o el juez de instrucción familiar se lo haya entregado el depósito judicial al padre, quien tiene antecedentes penales, quien está siendo señalado de violencia familiar, y es ahí donde te das cuenta que al no tener un fundamento jurídico y actuar solamente de buena fe, porque el juez lo que le pide es acuerda, pero dentro de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla que se deben tener datos idóneos con pruebas científicas para poder tener la seguridad que el menor no correrá ningún riesgo con el progenitor o la madre a cual se le dará el depósito judicial o a la famosa red de apoyo familiar, porque luego resulta que durante años de ignorar, de tener en abandono al niño o a la niña, salen abuelas o abuelos paternos a querer seguir violentando a la madre porque ahora el hijo pues es un desobligado, tiene antecedentes penales, nunca cumplió, nunca lo mantuvo, no tiene un documento fehaciente para demostrarle al juez que efectivamente ha cumplido con sus obligaciones de crianza, y entran los abuelos, la abuela paterna al supuesto rescate. Si tan maltratado estaba el niño, la niña o adolescente desde que nació, que tenían que amamantarlo, cambiarle pañales, enseñarlo a hablar, a caminar, y esas tareas tediosas de la crianza en los primeros años, donde dependen única y exclusivamente de la madre, veían que era una mala madre, ¿por qué no lo quitaron? ¿O por qué no hicieron acciones legales? Porque fuiste apta o fuimos aptas las mujeres, porque nos tratan como incubadoras. Puedes tener a tu hijo, puedes cederle parte de tu espacio, de tu cuerpo, puedes amamantarlo, puedes enseñarle a ser un ser independiente, pero en los primeros años de vida, a los 5, a partir de los 5 años de edad, voy a quitártelo porque te prohíbo ejercer tu maternidad como tú crees que es lo correcto. Es tan cruel esta sociedad con las mujeres que no solamente les prohíbe decidir cómo, cuándo y dónde ser madre al criminalizar el aborto, sino una vez que son madres, las quieren juzgar y a través de denuncias falsas criminalizar por el hecho de ser madres solteras, quienes son líderes de familia y quienes ante la ausencia de un padre irresponsable asumen los 2 roles. Esta sociedad no solamente es violenta contra las mujeres, sino contra las infancias. No es un lugar seguro para criarlos y las autoridades no toman en cuenta la perspectiva de género y de infancias. Muchos niños, niñas y adolescentes son separados de sus hermanos y hermanas por la violencia vicaria. Totalmente, totalmente. Fíjate que yo me he encontrado con el aumento de esto que acabas de decir, las abuelitas, que las queremos muchísimo, ¿verdad? Nosotras, bueno, en mi caso yo tuve a mis abuelas, a mi abuela materna la conocía, a mi abuela paterna no la recuerdo, y son mujeres que te dan ejemplo, que te quieren mucho, que te enseñan a cocinar, bueno, mucho amor, las abuelitas consentidoras, pero ahorita justamente están saliendo por este tema que dices, una para defender a su hijito indefenso, a su hijito que no trabaja, a su hijito irresponsable, porque sabe pues, que no da una el hijo. Habrá muchos que sí, y no estamos generalizando, estamos hablando en específico de la violencia vicaria. Y pues bueno, muchos casos, muchos que están dando ahorita, estamos hablando ahorita en el tema en Quintana Roo, de cómo está surgiendo que se le da quien quiere hacerse supuestamente responsable del menor, del niño, es la abuela. Y muchas veces, sí, como dices, para evitar que el hijo pague, ¿no? La famosa pensión, y para recibir ella esa pensión, para ella estar beneficiándose de eso. No es tanto el amor, más bien es cómo te perjudico a ti. Tú ya fregaste a mi hijo, ¿no? Tú lo quieres perjudicar. ¿Por qué le quieres pedir una pensión? ¿Por qué te separaste de él si mi hijo yo lo eduqué con lo mejor?
¿no? Y sí se ha dado muchísimo estos casos y pues bueno, amigos litigantes, justamente me refieren este aumento de caso de las abuelas. Otras situaciones que también se presentan, y lo acabas de referir, es cómo se criminaliza a la mujer que trabaja. Eh, Te dicen que ¿por qué dejas a tu hijo en una guardería? Que eso no es de una buena mujer, que eso está mal. Este, ¿Cómo es posible que lo cuide otra persona y no tú? ¿No? Cuando pues bueno, venimos todavía en esa transición, ¿no? Que esta generación de mujeres tenemos que trabajar, tanto si eres casada o como si eres soltera, mamá soltera, porque no alcanza el ingreso. Un ingreso no alcanza, entonces los dos tienen que trabajar. Y en este caso, cuando eres sola, cuando eres una mamá soltera, todo es malo, ¿no? De por qué decidiste tenerlo, o si eres una dejada, o te dejaron por tóxica, o todos los argumentos que se nos da una mujer sola que decide ejercer la maternidad. Pero principalmente es ese señalamiento, trabajas todo el día, no es cierto, no hay guarderías de todo el día, o sea, por Dios, simplemente que nada más están buscando a ver qué haces, qué no haces, para ser atacada, para ser degollada por todas partes, ¿no? Y más aún, cuando no tienes un respaldo. En Quintana Roo se da una figura muy particular y muy repetitiva. Quintana Roo llegó a poblarse de personajes de toda la República, de todo el mundo. Entonces quiere decir que prácticamente la persona llega sola. Ahí haces tu vida, conoces a alguien, tienes un hijo, pero no tienes una red de apoyo adicional, más que tus amigas, más que la red que ya vas haciendo, pero familiares no tienes. Y también por eso es sumamente juzgada una mujer. Pues, y tu familia, ven, que tu mamá te venga a ayudar. O sea, ¿por qué tiene que a fuerzas la mamá de tener que desplazarse para que te tenga que ayudar a fuerzas, ¿no? El tema de las mamás que trabajan son más criminalizadas, ¿no? Muy violentadas. Ariadne, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya te das cuenta cuáles son los posibles focos rojos? ¿Hay manera de poder identificar a estos hombres? Decir, híjoles, creo que estoy a punto de identificar, bueno, de que me roben a mi hijo, soy una mujer ya de por sí violentada. No todas las violencias son físicas, no, también existe psicológica, patrimonial, etcétera. Pero esta en específica, ¿cómo pudiéramos darnos cuenta o a ti mujer, si estás pasando por una situación similar, abre los ojos y hay que actuar rápido porque estas personas, no sé si el término sea correcto, Ariadne, casi son psicópatas porque lo planean determinadamente, se quieren ganar tu confianza, no quieren que ni siquiera te vayas a dar cuenta, que sospeches, ¿no? ¿Cómo, cómo darse cuenta? Porque en verdad, son, hace unos días, no sé si recordarás que pusieron que todos los agresores inician siendo sumamente amables, caballerosos, lindos. En mi caso, la persona que me quitó a mi hijo, todo, hasta yo creo que hasta ese último día, me decía que yo era un ejemplo, que yo, que me admiraba, que me respetaba, pura, puras cosas, puras mentiras, ¿no? O sea, me comparaba con la actual pareja de su hijito lindo, hermoso, y todo es muy bonito, pero prepárate porque la puñalada viene. ¿Qué hacer? ¿Sí se puede hacer algo? Sí, es muy importante que desde el principio reconozcas que existen banderas rojas y que no te sientas culpable si no las identificas, porque evidentemente todas las mujeres que hemos crecido en este sistema de educación patriarcal tendemos a romantizar
el amor, cuando en realidad hay que desmitificar esos mitos y el amor no es violencia, el amor no duele y no hay que sacrificarnos. Desde el momento que un agresor vicario te diga, te voy a quitar a tus hijos, si te vas no vas a volver a ver a tus hijos, si me denuncias o me demandas pensión alimenticia, me voy con tus hijos e hijas, no solamente te lo está diciendo de dientes para afuera, ya te lo advirtió, ya lo pensó, ya lo planeó, ya tiene incluso la estrategia, el abogado o la abogada que lo va a hacer, y ahí es cuando tus antenitas se tienen que parar para pedir ayuda a un colectivo femenil de confianza de tu ciudad o a tu red de apoyo familiar. Es muy importante que a la primera vez que lo escuches del agresor, donde te quiera chantajear, manipular o causarme miedo, lejos de reaccionar, de evitar hacer la conducta que a veces justificamos de violencia hacia nosotras, te prepares. Y lo que tienes que hacer es juntar un kit de supervivencia vicaria, el cual nosotras le llamamos tener a la mano los documentos originales de tus hijos e hijas, actas de nacimiento, constancias de estudio, credencial de la escuela, tus documentos si estás casada o vives en unión libre, de acta de matrimonio, las constancias de ingresos tuyos o de tu casa, comprobante de domicilio, para que el día que necesites salir huyendo de ese lugar donde te violentan, tengas a la mano todos los documentos. Si los niños o niñas tienen pasaporte, si tienen constancia escolar, calificaciones, sus documentos, constancias de terminación de preescolar, de primaria, lo tengas todo bien ordenado, porque si requieres salir huyendo del lugar donde te violentan, puedes acudir a cualquier abogado o abogada del Instituto Quintanarroense de la Mujer, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en Quintana Roo o del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, quienes por ley deben asignarte un abogado o abogada que de forma gratuita represente tus intereses. Y ante esta violencia es necesario dejar constancia. No importa si quieres o no separarte, pero la autoridad debe de saber en primera instancia que está siendo violentada, porque muchas autoridades, antes de recibir la denuncia, criminalizan a la víctima, la revictimizan, le preguntan, ¿estás segura de que quieres proceder? ¿Por qué te voy a levantar la denuncia si luego vas a regresar? Eso no es de importancia. Lo que importa es que la autoridad sepa que el agresor está ejerciendo violencia y que corres peligro y te otorgue tus medidas de protección. Si el día de mañana regresas, no regresas, abusa de tu confianza, se acerca a ti, tienes una relación, lo vuelves a contactar, existe un antecedente de que si algo te llega a pasar a ti y a tus hijos, la autoridad sabe que el primer sospechoso es el agresor. Con esta denuncia, guardas copia simple, tienes en cuenta tu número de carpeta de investigación, pides medidas de protección en base al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una orden de alejamiento de restricción, puedes reingresar a tu domicilio, puedes ser acompañada por algún elemento de la policía para que te regresen tus cosas personales de aseo, tus documentos o incluso lo que necesitas para trabajar y de tus hijos e hijas. Puedes solicitar reingresar a un refugio de mujeres que sufren violencia, puedes solicitar que el agresor no se acerque a tu centro de trabajo y puedes solicitar a través de la orden de alejamiento el reingreso a tu domicilio y que esta persona deje o cese de hacer actos de molestia, de intimidación hacia tu persona. Estos son 3 de los tips que les damos de forma consciente a las víctimas de violencia vicaria. Otro tip es que si la persona que durante muchos años te abandonó, nunca te interesó o no tenías los recursos económicos para interponer una demanda de pensión alimenticia en contra del padre deudor alimentario y de repente te contacta por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp y te pide ver al hijo o a la hija, tengas mucho cuidado. Muchas veces las mujeres tenemos ese buen corazón de querer dejarlo convivir, pero él va a aprovechar cualquier forma de hacerte daño. Si él los quiere ver, recuerden que los hijos e hijas no viven de visitas, de verlo, viven con dinero, tienen necesidades alimenticias, médicas, psicológicas, de sano esparcimiento y de desarrollo. Por lo tanto, si él te pide verlos, le dices que sí, obtienes sus datos, su nombre, su dirección, dónde trabaja, dónde está actualmente e ingresas donde radica el acreedor de la pensión alimenticia, que en este caso son tus hijos e hijas, una demanda por pensión alimenticia. Dentro de la demanda por pensión alimenticia, el juez familiar, para evitar que el niño, la niña o adolescente corra un riesgo,
va a determinar un régimen de convivencias que deben ser supervisadas dentro del SECOFAN y de esta manera no correrás riesgo de que él pueda utilizar o instrumentalizar a tus hijos para hacerte daño, los sustraiga, retenga o pueda incluso salir del país y nunca más puedas ver a tus hijos o a tus hijas. Antes de actuar con el corazón, pensando que nuestros hijos e hijas requieren ver o convivir a un padre ausente, es primero pelear por sus derechos. La pensión alimenticia es un derecho irrenunciable. Basta de normalizar porque a las mujeres se nos dice, eres una madre luchona, sal adelante con tu hijo. No hagamos más irresponsables a los padres que andan regando hijos e hijas porque nadie les mete una pensión alimenticia. Es importante que se hagan responsables. No es solamente traer a hijos e hijas y abandonarlos. Requerimos hacerlos partícipes de su crianza y que estén presentes en el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Ariadne, retomo estas últimas palabras tuyas. El hecho de una vez que tú decides separarte de esta persona, independientemente de que sea un posible agresor futuro o no lo sea, en verdad, yo te digo que tienes que ir de manera inmediata a poner tu denuncia, tu demanda, perdón, de guardia y custodia, de pensión alimenticia. No lo demores, no digamos como a mí me pasó, en mi caso por ser una mujer empoderada, que yo decía, yo puedo, yo soy bien trabajadora, yo no necesito que me dé este hombre dinero, ¿no? Sí porque los ayudas a que sean más flojos, ¿no? Les fomentas que sigan sin trabajar, que no les gusta, pero sobre todo por la certeza de tu hijo, la certeza de tu tranquilidad y del menor, porque cuando llega un pleito futuro y si ninguno de los dos tiene esta guardia, esta custodia, es un gran problema porque legalmente es de ambos, ¿no? Entonces, sí es súper, súper importante que visualicemos, como dijeran nuestros abuelitos, algo puede pasar. Entonces hay que tener esa visualización, hay que pensar que algo puede suceder. El hecho de que tengas la guardia y custodia y esa pensión, aseguras a tu hijo, porque es la obligación de esta persona darle esta pensión para que pueda sobrevivir, que aunque muchas veces pues es mínima, no importa, no importa, pero lo que aquí importa es, como dicen, papelito habla y el papelito te va a dar a ti la certeza de hacer algo o de no hacerlo. Entonces, sí háganlo, por favor, háganlo. Hay abogados que les pueden ayudar, lo acaba de decir Ariadne, ahí está la Defensoría Pública que no les cobra para que lo puedan hacer. En Quintana Roo existe el Instituto Quintanarroense de la Mujer a través del programa PAIMEF, que quiero decirles que PAIMEF es un programa de abogados, de psicólogos, que está a nivel nacional. Estas instituciones a las cuales recurrió y mencionó a la licenciada Ariadne, hay en toda la República, no se llama Instituto Quintanarroense de la Mujer, pero están los institutos de las mujeres en sus municipios, en el estado y a nivel nacional el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces busquen ayudas, también pueden encontrar en redes sociales estos colectivos que también ya mencionó Ariadne, búsquenlos así como violencia vicaria, colectivos, tienen cada uno, o sea, se llama como de cajón colectivo de violencia vicaria y algún nombre en específico como para identificarlo, pero en verdad no están solas, hay que alzar la voz, entiendo que lo hacen, que tenemos miedo porque muchas veces nuestros agresores son políticos, trabajan para un político, tienen o son personas que han trabajado, que han litigado y litigan siempre para defender incluso a violadores, ¿no? Y que ya traen, o sea, quien defiende a muchos violadores es porque pues ya trae algo, o sea, ¿cómo defender a un violador? Caramba, ¿no? Entonces, cuando ya traes una psiquis así es porque pues algo ya no anda bien, ¿no? En tu cabeza. Entonces, y otra cosa que yo me atrevería a decir, Ariadne, a ver tú qué opinas sobre este comentario. Ariadne dice que
hay que tener este kit y hay que estar preparadas cuando ya están los focos rojos, para que si sea el momento necesario, pues hay que huir. Pero también hay agresores más violentos, hay agresores que nosotras ya sabemos que si, por ejemplo, tiene un arma, que está armado, que su familia también le gusta el pleito, y que tiene un perfil más agresivo, no lo piensen más, huyan a tiempo, porque el tiempo es oro, porque después vamos a tener que juntarnos para decir una menos, el nombre de la mujer y pedir justicia, porque ya no van a estar para contarlos y ya nadie va a poder hacer nada por sus hijos. Entonces, si tu agresor es un agresor con alto grado de peligrosidad, huye, huye, salva tu vida y la de tus hijos. ¿Cómo ves esto, Ariadna? Esto es muy importante y lo hemos recalcado en las audiencias con los jueces familiares. Si la madre está bien, el niño, la niña o adolescente va a estar bien. Si tú estás viva, hay esperanza para tus hijos e hijas. Tus hijos e hijas solo te necesitan a ti, libre, que estés bien, sin angustias, sin zozobras, que puedas tener esa independencia económica. No es tu obligación ni tu carga solventar única y exclusivamente los gastos de pensión alimenticia de tu hijo e hija. Y recuerden, antes de que te pidan ver a tu hijo o a tu hija o ser parte de su vida cuando los abandonaron, incluso antes del nacimiento, en la etapa del embarazo, es importante que pongan las bases siempre firmes. ¿Quieres verlo? Perfecto. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? No te preocupes, mi hijo tiene derecho a saber quién es su padre, pero tú también tienes la obligación de cumplir con la pensión alimenticia, y quien siempre se ha hecho cargo soy yo, la madre. Tengo la guardia y custodia por cualquier situación donde el agresor, para evitar responsabilizarse o pagar pensión alimenticia, quiera sustraer y retener al menor, y para evitarte el bochorno en la fiscalía, que no quieran tomar tu denuncia y que no quieran emitir las alertas Amber. Recuerden, el silencio solo beneficia al agresor, el silencio solo beneficia a la autoridad corrupta que ejerce violencia institucional. Si hablas, porque muchas mujeres son incluso amenazadas por la misma autoridad cuando les dice: tú no puedes revelar datos sensibles o personales de tu carpeta de investigación o expediente porque estás entorpeciendo la procuración de justicia. Eso no es cierto. La Ley General de Víctimas del Delito le da la oportunidad, la facultad y el derecho a la víctima de poder incluso relacionarse con otras víctimas, organizarse y tener un diálogo en un escenario institucional y a través de cualquier medio de comunicación que requiera para que su caso sea conocido y pueda ejercer presión social mediática hacia las autoridades. En nuestro caso, en el colectivo femenil Iztabay y la red de víctima, a través de una cuota sorora de recuperación, ofrecemos asesoría jurídica y acompañamiento jurídico con perspectiva de género, enfoque victimológico, con perspectiva de derechos humanos, pero sobre todo de infancias y adolescencias e incluso de discapacidad, porque estamos capacitadas para atender las necesidades de procuración de justicia de los grupos vulnerables que reconoce la ley. Así que esto es muy importante. Muchas de las madres que sufren violencia vicaria han sido estafadas por abogados y abogadas que, ante la nula regulación de los supuestos colegios de abogados o barras de abogadas del estado de Quintana Roo, han sido víctimas en donde les han robado su dinero, no las han ayudado e incluso pactan con su agresor para no realizar las acciones legales correspondientes y no defenderlas. Es por eso que recomendamos que nos escriban a la red de víctimas quintanarroense y tenemos una lista de abogadas feministas con perspectiva de género que les podemos recomendar. Sí, que todos son más confiables que otras personas. Es súper, súper importante que elijan bien quiénes las van a representar, porque en verdad que la corrupción, híjoles, está a la orden del día. Se venden, sí, sí, señores y señoras, sí, los abogados, aunque tú los contrates, se venden. En verdad, qué cosa tan terrible, qué, híjoles, hay que tener cuidado a quién contratamos. Aquí hay una opción en Quintana Roo donde la licenciada Ariadne y hay un grupo de mujeres que no se van a vender, que son mujeres
perspectiva de género, incluso mujeres que les ha pasado esto y que saben lo que se siente, ¿no? Ver cómo las autoridades entorpecen tu carpeta, tu investigación, ¿no? Para favorecer a quien pueda pagarles, ¿no? A quien trabaja para el político, ¿no? Porque si no tienes influencias, pues la verdad es que eso no solamente en Quintana Roo pasa, en todas partes pasa. Si hay una persona influyente, olvídate, no se diga. Entonces, si de antemano sabes que tu agresor, bueno, o hasta agresora, porque también hay agresoras, son influyentes y corruptas y las conoces, porque sí los conocemos y sabemos cómo son, porque convivimos con ellos y ellos nos contaban sus atrocidades. Eh, hay que alzar la voz, o sea, no hay que dejarnos. Sí da miedo, pero no están solas. Hay muchas colectivas, hay muchas hermanas que están pasando esta situación y en verdad no hay que quedarse calladas, no hay que quedarse calladas. No hay nada que les dé más miedo que a una persona pública, que a una persona que trabaja para un político y que se pueda ver inmiscuido, le dé miedo y diga, híjoles, por mi jefecito o mi jefecita, ya mejor le bajo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, en verdad, aun con miedo, hay que hacerlo. Ariadne, ¿cómo ves, cómo van las estadísticas? Yo recuerdo que hace poquito fue la primera denuncia y fue en Cancún, ¿no? Ya con el concepto tal cual de violencia vicaria y hasta salió en las noticias, ¿no? Porque fue la primera. ¿Cómo van estos casos? Tú ya en tu red ya tienes un número nutrido de mujeres con violencia vicaria. Sí, la primera, esto es importante, somos un colectivo feminista especializado en la presentación a través de participación ciudadana de iniciativas de ley, pero no solamente se queda para presentar en el Congreso, hay que ver el estudio, análisis, dictaminación de esa iniciativa de ley y posteriormente el cabildeo político para la votación y aprobación de esa iniciativa de ley, reforma o creación de ley. Y eso sucedió con violencia vicaria. Muchos pseudocolectivos feministas sacaron comunicados satanizando esta ley cuando en realidad era un logro para las madres que vivían esa violencia, porque a pesar de que fue aprobada para hombres y mujeres, les daba la oportunidad de visibilizar en el escenario esa violencia que sufrían, porque lo que no se nombra no existe. Pero nuestro trabajo no solamente queda ahí, que lo promulguen y publiquen en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo y ya es ley, sino también a través de la difusión y alfabetización jurídica que hace la red de víctimas quintanarroense, acudimos a las diversas instituciones que son garantes de aplicarla, como la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Tribunal Superior de Justicia a través de las salas de juzgados orales, penales o familiares o civiles. ¿Esto qué quiere decir? Que presentamos en Playa del Carmen a través de una víctima con un caso muy conocido de Grisel, la primera denuncia de violencia vicaria. Es obligar a la autoridad que una vez que ya le hicimos la chamba a los diputados y diputadas de crear esta ley, la apliquen con perspectiva de género. Esta denuncia sigue una integración, pero es muy frustrante que incluso las autoridades no contraten la capacitación en violencia vicaria y cuando nos presentamos ante los fiscales del Ministerio Público o la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por razones de género, se te queden viendo y te pregunten, ustedes que crearon la ley, violencia vicaria es un delito de consumación inmediata, instantáneo o continuado. Por supuesto que es continuado. Existen 10 apartados en donde se comete violencia vicaria. Cuando hay antecedentes de violencia familiar, cuando se priva ilegalmente de la libertad a un menor, niño, niña o adolescente y se prohíbe el contacto con la madre, cuando es manipulado el menor para generar odio o rechazo hacia la madre, cuando existen procedimientos administrativos en materia familiar para retrasar las convivencias de forma injustificada sin que un juez determine que no puedes convivir con tu hijo o hija y de manera unilateral cualquier progenitor dice es mi hijo, es mi decisión, yo no voy a permitir que la madre lo vea, aunque fue apta para cuidarlo,
durante sus primeros años, cuando incluso hay instigación al suicidio por parte del agresor, cuando le dice a la madre, en tu vida vas a ver a tu hijo, no lo vas a volver a recuperar, lo mejor es que te suicides, te mates, porque nosotros ya somos una nueva familia. Incluso meten a la vida del niño o la niña a una persona que es su actual pareja y que no ha sido valorada psicológicamente y que puede representar un riesgo para el menor. Esto es increíble porque si la misma autoridad, que es la Fiscalía General de Quintana Roo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, no tiene capacitación de qué es violencia vicaria, no lo comprenden, no lo entienden y no lo aplican con perspectiva de género, pues estamos como al principio, tenemos la ley, pero no la aplican. Pues por eso no quieren levantar las denuncias cuando una mujer llega y la solicita. Sí, la verdad que, híjoles, ¿qué hacemos con esta fiscalía, con sus titulares? Porque también los titulares, o sea, ni qué decir. Fíjate que otro tema es que a la mamá se la quieren voltear, ¿no? Como no tienen nada en contra de la mamá, ¿no? A la cual le roban a su hijo, a la cual no le permiten ver a su hijo, a la cual le hablan que la mamá lo abandonó, que prefiere al hombre, que es una maldita, que ya tiene otro hijo y todas las cosas terribles que hacen que el niño odia a la mamá, ¿no? Que la deteste, que la aborrezca, no saben el daño psicológico que le están haciendo, ¿no? Y al revés, ¿no? En vez de que metan a la cárcel a estos agresores, a estos robaniños, lo que hacen es que a la mamá le quieren fincar responsabilidades, le inventan delitos, es como en el caso de muchas de las que están en la colectiva a nivel nacional, tienen también procesos penales en su contra. O sea, Dios mío, ¿en dónde vamos a parar? O sea, ellas son las que denuncian, ellas son a las que le robaron a su hijo, a las que no se lo permiten ver, son las que están sufriendo, las que tienen que pagar pensión alimenticia, las que todo, pero aparte, yo tengo que ver cómo, voy a decir la palabra que a mí me mandan a decir, ¿no? ¿Cómo te voy a chingar? ¿No? Y me la voy a chingar como sea. ¿Qué es eso? O sea, imagínate ya el grado, ¿no? De que aparte lo hagan ya público, o sea, que te digan, yo voy a hacer lo que sea para chingármela. Y sí, no les importa lo que vaya en el proceso, ¿no? El tema es dilatar el proceso, el tema es que el niño pase lo más tiempo posible sin ver a la mamá, sin tener convivencia. El tema es ver si puedo lograr meterte a la cárcel, el tema es ver cómo te fastidio, el tema es ver cómo hago que te vayas de aquí, el tema es que tengas miedo, el tema es que temas por tu vida, el tema es que la fiscalía está de mi lado, el tema es que la fiscalía me va a inventar una carpeta, el tema es que sea lo que sea, voy a hacer todo lo posible porque aparte, como dices, la fiscalía se presta para hacer este tipo de situaciones para que cumpla el objetivo él o la agresora. Esto es muy importante. Hemos detectado un patrón dentro de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que a las mujeres que son personas investigadas o están en calidad de imputadas en carpetas de delitos falsos, denuncias falsas, se les viola su presunción de inocencia. No se les da acceso a los registros de la carpeta, no tienen una adecuada defensa técnico-jurídico, evitan mandar oficio para solicitar una defensora o defensor de oficio con perspectiva de género y en realidad cuando se llevan a cabo las diligencias donde se tienen que individualizar o declarar, en ningún momento tienen asistencia técnica jurídica, es decir, no está ningún abogado o abogada defensor y se violan sus derechos porque antes de investigar, la fiscalía tiene un concepto preconcebido de la culpabilidad de la madre, cuando en realidad ella es a quien le cometen el delito. Me he topado con clientas que incluso les niegan el derecho a interponer su denuncia por los hechos reales, derivado de que les manifiestan. Ya existe una carpeta de investigación en tu contra cuando es derecho de toda persona denunciar hechos posiblemente constitutivos del delito y a través de las investigaciones, la Fiscalía especializada en el delito que corresponda tendrá que determinar el no ejercicio de la acción penal si no hubieran elementos o seguir con el procedimiento y judicializar la carpeta de investigación
Es triste, es lamentable que por unos pesos vendan la dignidad y la justicia al mejor postor, pero en Quintana Roo es un estado feminicida y no hay justicia con perspectiva de género, ni es pronta, ni es expedita, y las mujeres tienen que luchar contra un sistema de justicia patriarcal en donde constantemente, a pesar de aportar datos de pruebas sobre lo que dicen, al agresor se le cree, al agresor se le da el beneficio de la duda, pero no a las mujeres. Las criminalizan y no se está cumpliendo con las recomendaciones del Comité Interinstitucional de la Alerta de Violencia de Género, donde se debe buscar acceder a la justicia a las mujeres e infancias en Quintana Roo. Ay, Ariadne, en verdad que mira, casi se nos acaba el tiempo, pero en realidad es un tema para hablar horas y horas. Otro fenómeno que se ha presentado en Quintana Roo es el tema de las extranjeras. Se presentó hace poco y se hizo mediático a nivel nacional, evidentemente internacional, el tema de una extranjera rusa, la cual le sustraen a sus 2 menores y se hace mediático el tema y la fiscalía los encuentra de volada, miren, así como truenan mis dedos. Una, ¿por qué? Puede ser porque le tengan miedo a su superpresidente, porque decir ruso, o sea, es como decir, ¿no? Firmes, ¿no? El otro, porque, pues bueno, el tema mediático a nivel internacional y hablar de Quintana Roo en específico cuando es un tema que vive del turismo y decir esto es una alerta, todo eso lo cuidan muchísimo, ¿no? Qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto esta mujer que lo hizo así, porque denunció al vicefiscal, el cual le dijo ella que le pidió dinero. Qué bueno que lo hizo público, qué bueno, porque muchas mujeres que traen otra cultura no tienen miedo, se avientan y dicen, bueno, pues si ya perdí a mis hijos, ¿qué más puedo perder? Entonces, no es hacerlo sin precaución, porque sí hay que tener cuidado, evidentemente, pero eso fue una muy buena estrategia, ¿no? El no quedarse callada. Sí actuaron, incluso hasta la fiscalía, algo irrisorio, hizo una red, algo así, de mujeres extranjeras, ¿no? Pues ojalá y se sigan, que se preocupen así por las nacionales, ¿no? Por las quintanarroenses, porque cuántos casos hay, en verdad. ¿Por qué tienen que hacerse más caso a otra carpeta de otra mujer? O sea, qué bueno, porque es una mujer y tiene los mismos derechos que nosotras, pero se le da prioridad por ser extranjera y eso es lo que no está bien. Qué bueno porque le resultó la estrategia, que se visibilizó. Lo único malo es que ahí sigue el vicefiscal, ¿no? Parece que no pasó absolutamente nada. Y pues bueno, eso en verdad que es lamentable, muy, muy lamentable. Sí, es terrible cómo en Quintana Roo se preocupan más por tener una imagen internacional a favor del turismo, que incluso no estoy diciendo que sean menos importantes, el tema de transporte y movilidad con perspectiva de género, donde las mujeres nos sintamos seguras, es también importante, pero queda rebasado porque los taxistas en su protesta contra Uber cierran la zona hotelera de Cancún y ahí sí mano firme y envían a todas las autoridades y los atienden y Guardia Nacional, pero no fuera una manifestación de mujeres víctimas de violencia vicaria, violencia familiar, violencia sexual, violencia feminicida, porque entonces ahí no las atienden, no las reciben, no se da prontitud a la solución de sus casos, que tienen la facultad las autoridades de investigar y de hacer el trabajo. No es un favor que les estamos pidiendo. El Estado es quien debe garantizar una vida libre de violencia. Y es increíble que querramos tapar el sol con un dedo por cumplir apariencias para que la mina de oro, que es el estado de Quintana Roo como uno de los destinos turísticos a nivel mundial más preferidos, no se hable de que en Quintana Roo hay violencia feminicida, hay violencia vicaria, violencia digital, violencia sexual, y ninguna de las autoridades ahorita en pleno carnaval está haciendo algo para combatir de fondo este tema. Están más preocupados por posar, por salir en este megapuente, por ponerse en la fotografía,
que atender a las víctimas, y algunas tienen el cinismo de querer legislar o se les ocurren ideas mágicas o fantásticas de cómo solucionar una problemática sin recibir a las víctimas. Nunca más en este estado se debe legislar, se debe realizar cualquier acción sin tener en cuenta a las víctimas. No se les debe ignorar. Desde la Secretaría de Gobierno Federal se les ha insistido con el movimiento de los 43 desaparecidos de que no se deben olvidar, soslayar, menospreciar, humillar o discriminar a las víctimas del delito, y mucho menos a quienes tienen una relación desventajosa de poder como son las mujeres e infancias. Es triste, es lamentable que en Quintana Roo las autoridades quieran mantener una imagen que se está cayendo a pedazos, porque las mujeres no estamos dispuestas a quedarnos calladas una vez más y que nos sigan violentando. Sí, oye, y justamente lo que acabas de decir, con el tema del carnaval hay un tema ahorita calientito. Hijos de la fregada, se van de carnaval las autoridades. A ver, quiero preguntar, ¿ustedes van a ir a bailar, tienen una comparsa, la comparsa del Poder Judicial? ¿O cómo? Porque se echan casi su semanita. Y mientras que las víctimas esperen. Si tenían una audiencia, se reprograma. Por Dios. Ay, caramba. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las autoridades que tienen un trabajo de lo llamado esencial descansen cuando hay muchísimo que hacer por el tema de la justicia? O sea, de verdad, ¿dónde se ve que las autoridades, pero aparte no son parejos? Porque a ver, ¿por qué los policías a ellos no les dan descanso? No, nada más los privilegiados, los que están en la toma de decisiones. O sea, no, no, no. Fíjate, Ariadne, que yo tengo la esperanza que con el cambio de administración ya están cambiando a los mandos. Falta uno muy grande que cambien, pero ya han estado cambiando, y eso renueva, eso habla de que no es tan fácil, o sea, que van a seguir violentando. Hay esperanza, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto el cambio de la administración, porque yo tengo fe que muchos casos que han estado atorados, ya con el cambio del nuevo presidente, ¿no? Ya haya más, pues vayan haciendo esos cambios, escuchen a las mujeres. Este presidente he visto que se ha reunido ya con ustedes, que es más accesible. Entonces esperemos que los cambios y lo que se queda en las pláticas y lo que se acuerda en las reuniones realmente sea efectivo, ¿no? No solamente se quieran reunir para la fotografía, para quedar bien, ¿no? O porque le tienen miedo a las colectivas cuando realmente se unen. Y pues bueno, otra cosa es ya casi para cerrar, si me lo permites, Ariadne, algo que dijiste casi al inicio, yo lo retomo y les digo, mujeres, si no lo han hecho público, tal vez no estaban listas, pero háganlo, en verdad que va a ser muy, muy beneficioso para su caso, les va a traer muchas cosas, ya van a voltear a ver, al menos que ya no los exhiban. En las colectivas exhiben a los jueces corruptos, a los jueces cuando hacen mal las cosas, ahí ponen su foto maravillosa, que lo hacen ustedes, Ariadne, y ponen qué es lo que hacen, ¿no? O sea, ya, alto, alto. Y algo que también tú siempre dices, Ariadne, es que cuando quieran hacer algo mediático, tiene que ir acompañado de una estrategia jurídica. No es ir y hacer una rueda de prensa y hablar hoy, me acaban de robar a mi hijo, me acaba de suceder esto, sino que tienes que ir ya con una defensoría firme para que esto tenga peso y se sostenga, porque si no, pues va a desaparecer. Hoy es noticia, mañana ya se les olvidó, mañana ya hay otras cosas. Entonces sí es importante decir, bueno, esto me hicieron, pero estoy haciendo esto, o me ha pasado esto con esta autoridad, y se vale decir los nombres porque son personas públicas, no te pueden prohibir nada. Entonces, Ariadne, ¿qué consejos tienes para una mujer que está en esta situación, y en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales en las que te encontramos para que pues podamos acceder a ti?
Pues el consejo que le daría a cualquier mujer es que ya te quitaron todo, te quitaron a tus hijos, a tus hijas, lo más valioso, lo que no puedes poner en una balanza o un precio económico, ya te quitaron hasta el miedo, que pierdan el miedo, que busquen a las colectivas feministas, Colectivo Femenil Iztabay Quintana Roo, Red de Víctimas Quintanarroense, Colectivo Mujeres México, Colectivo Mujeres Mayas, Mujeres Fuertes. Tenemos la presentación de 2 colectivas que ya se están formando en Cancún, Red de Madres de Víctimas de Violencia, y en Felipe Carrillo Puerto, Mujeres Soñadoras, mujeres que aspiran a una vida mejor, que en maya el nombre no me lo sé, pero ya estamos siendo cada día más. ¿Dónde me pueden localizar? A través de mis redes sociales, aparezco en Facebook, en Instagram y en Twitter como Ariadne Son, o a través de mi número telefónico que está abierto las 24 horas, 7 días a la semana, porque brindamos atención victimológica al 983-83-58-68-9, en donde, por cierto, también recibí amenazas de muerte directa por ser defensora de derechos humanos de mujeres e infancias, y actualmente soy beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Quintana Roo. Quintana Roo es el tercer estado más peligroso en todo México para ejercer la labor de Defensoría de Derechos Humanos y Periodismo. Sin embargo, hermanas, si no nos hemos detenido es por ustedes. Tocan a una, tocan a todas. Ay, qué bonito coro que se hizo ya bien famoso, pero sí, en verdad, si nos tocan a una, nos tocan a todas. No estamos solas. eh, y si no has perdido el miedo, aún con miedo hay que hacer las cosas. Existen casos de desplazamiento que te tienes que ir por tu seguridad, se vale, pero no hay que dejar de luchar. Y justamente era algo que con lo que quería cerrar, el tema de las amenazas. Ariadne fue amenazada de muerte en un municipio de zona sur del estado. Sí es así, ¿verdad? Fue en zona sur, la parte de zona sur de Quintana Roo. Qué lamentable, qué lamentable. ¿Por qué los agresores no son los que son amenazados? Pues porque ellos son quien hacen las amenazas, evidentemente. Sí hay miedo, pero hay que hacer las cosas. Agradezco de verdad muchísimo tu sororidad, tu trabajo, Ariadne, porque en verdad que a muchas mujeres ayudas a través de tus redes sociales. Contáctenlas, ya dio sus redes sociales, las voy a poner en la descripción de este programa. El primer programa, por favor, compartan para que alguien, una mujer que lo necesite, o tú si no eres mujer, pero puedes dar un consejo y decir, caray, este nuevo concepto no lo sabía, ¿qué es la violencia vicaria? Tengo una prima, una hermana, una amiga que está viviendo esta situación y sí hay algo que hacer, sí se castiga y sí se puede hacer algo. En verdad que poco a poquito, paso a pasito, pero las cosas se van dando. No pierdan la fe porque cuando te suceden estas situaciones, debes buscar fuerzas de donde sea para seguir adelante. Y algo que te mantiene mucho es la fe, el trabajo espiritual. Así que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, pero tampoco hay que dejar de trabajar el tema legal porque es súper importante. Ariadne, muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que me haces el honor de estar en este programa, en este podcast que estaremos haciendo, y también lo estaremos llevando a redes sociales para que llegue a quien tenga que llegar, para que vean que no están solas. Hoy la entrevista fue con una líder en Quintana Roo, pero así como existe Ariadne en Quintana Roo, hay muchas Ariadnes en toda la República y en todo el mundo, porque como ya nos explicó Ariadne, este tema se acuñó en España. Entonces, créanme que se puede hacer algo, hay que unirnos más, porque unidas, como dice el dicho, jamás seremos vencidas. ¿Algo más, Ariadne? Pues muchísimas gracias, y recomendarle a las mujeres que te escriban a tu página a través de redes sociales, que se contacten contigo, que este es un medio seguro, pero sobre todo con perspectiva de género, porque incluso dentro del litigio estratégico mediático que no todos los abogados o abogadas manejan, porque tienen miedo a las demandas de daño moral, y nosotras actuamos primero en base al interés superior de la niñez y sobre todo
con perspectiva de género a favor de las mujeres e infancias ante un Estado, pues sí, omiso y que nada más simula. Pero aquí es un espacio donde las mujeres no solamente van a tener voz, sino que también van a poder ser canalizadas con instituciones o colectivas que puedan ayudarles, que te escriban, que se pongan en contacto. Hay que ponerle nombre y apellido a esas historias porque somos muchas más, incluso de lo que ellas piensan que están solas viviendo y que solo a ellas les pasa, no es cierto. A través de sus historias, de sus denuncias públicas contra autoridades, podemos ejercer presión social mediática para que las autoridades, insisto, no nos hacen un favor, hagan su trabajo, pero que te contacten para que pierdan el miedo y si tienen aún miedo, sigan adelante, porque es la única manera de recuperar a sus hijos e hijas y que a través de las redes sociales sus hijos e hijas les puedan mandar un mensaje de amor, porque recuerden, no están con un buen padre, están con su agresor. Fuerte mensaje, pero sí, como les digo, este es un canal seguro, escríbanos y pues bueno, vamos a canalizarlas a las instituciones, a las colectivas, a donde puedan darles una asesoría, para que puedan decirles desde cero qué hacer y pues bueno, muchísimas gracias Ariadne por tu tiempo, sé que tu agenda en verdad también siempre está bien complicada y de manera personal te agradezco, te reconozco todo tu trabajo, todo tu labor, porque en verdad que lamentablemente me gustaría decir que ya no vas a tener casos, ¿no? Pero al contrario, caramba, está subiendo la cifra de casos vicarios, de violencia vicaria, así que esto no es porque antes no existieran, sino porque no lo denunciaban. Entonces, ya hoy podemos hacerlo, ya hay muchos lugares, incluso hay refugios a donde te puedes ir, hay albergues donde puedas estar en un lugar seguro con tus hijos, pero hay que hacerlo a tiempo. Ya hablábamos de evitar situaciones futuras y pues bueno, sin más, vamos a dar por terminado este episodio número 1. Agradezco muchísimo su atención y pues bueno, vamos a invitar a todas las mujeres que son víctimas de violencia vicaria, que me contacten si quieren hacer su caso, si lo quieren venir a contar para que sean ejemplo de otras mujeres y vean, como dice Ariadne, en verdad, que no solamente es un caso, que no está sola, que hay muchísimas y que dirás, me siento identificada porque también me pasó, también eso me decía mi agresor, también eso me hizo mi suegra, también, o sea, en verdad que son muchísimos casos, todas están invitadas, vengan, compartan, desahóguense también aquí, exhiban a ese juez corrupto, que exhiban al fiscal, a la Fiscalía de la Mujer, a la Fiscalía, a quienes tengan que hacerlo para que digan alto a la violencia. Ya, estuvo bueno de que como nos dejamos, como somos tontas y como estamos locas, como estamos tóxicas y todas las cosas que nos dicen, vean que no es cierto, vean que sí podemos y que lo vamos a hacer y que ya no nos vamos a callar. Muchísimas gracias, Ariadne, que tengas un excelente pues mitad de carnaval, ¿no? Saludos ahí a todas las autoridades que se fueron de puente, que bueno, ¿no? Esperemos que ya próximamente les cancelen, porque ¿cuántas vacaciones tienen? Dios mío, hablando del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuántas vacaciones les dan? ¿Cuántos periodos al año les dan de vacaciones? Más aparte todos estos megapuentes. Oye, o sea, por Dios, no, ojalá que ya con este nuevo presidente, con la gobernadora que ya es mujer, que seguramente tendrá esta perspectiva de género, dirá, no, hay que trabajar, a ver, no pueden irse, o sea, ¿por qué? ¿No? Si muchas veces hasta el carnaval es en la noche, ¿no? Las comparsas del concierto, o sea, ¿por qué tienen que descansar, Ariadne? No. Pero bueno, muchísimas gracias, Ariadne, de mi vida, de mi corazón, muchísimas gracias. Sigue siendo luchona, sigue siendo empoderada, valiente. Sé que el recibir una amenaza no es fácil, no es bonito recibirla, pero aún así, pie de lucha tú siempre. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas, muy buen